Así que hablemos un poco sobre el desarrollo personal, esa extraordinaria aventura que emprendí a partir de los 25 años y nunca he cesado esa aventura. Sigo en ello en los años 90. Quiero volverme cada vez mejor. Quiero que mi oficio sea mejor, que las operaciones de mi negocio sean mejores, que las cosas que hago sean mejores. Porque una vez que adopté esta fórmula simple, debo decirles que es fácil descubrir dónde está el problema si te pones a trabajar en él. Ahora, hablemos del desarrollo personal, y al ayudar a los niños a entender el desarrollo personal, siempre empiezo con el dinero. Ahora, el dinero no es el único lugar para comenzar. El dinero ciertamente no es el único valor, pero todos tenemos que empezar en alguna parte, y el dinero es algo que se puede contar. Los niños están interesados en el dinero. Muchas cosas son un poco más difíciles de medir, pero la economía es bastante fácil, porque puedes contar. De acuerdo. Alguien dice, ¿cómo te va? Tú dices, no lo sé, contemos. Ahora bien, este no es el único conteo, entiendo eso. Hay muchas otras cosas que contar, pero para ver si puede haber algunos errores en tu juicio y falta de disciplinas en tu vida, bien podríamos empezar con el dinero, porque es muy fácil de contar. Así que empecemos por ahí y veamos si tal vez nos hemos equivocado. Bien, así es como se lo explico a los niños. Nos pagan por aportar valor al mercado. Clave para entender la economía. Se nos paga por aportar valor al mercado. El mercado también se describe como la realidad. La realidad, el mercado. Ahora, toma tiempo. Toma tiempo aportar valor al mercado, pero no se nos paga por el tiempo. Es muy importante que los niños lo entiendan, así como los adultos. No se nos paga por el tiempo. Muchos cometen el error de decir, bueno, estoy ganando unos $20 por una hora, pero eso no es verdad. Si eso fuera verdad, podrías quedarte en casa y hacer que te envíen tu dinero. No, no es verdad. No se te paga por la hora, se te paga por el valor que pones en el tiempo. Así que no se nos paga por el tiempo, se nos paga por el valor. Ahora, dado que eso es verdad, aquí está una de las preguntas clave de la tarde. ¿Es posible volverse el doble de valioso y ganar el doble de dinero en el mismo tiempo? ¿Es posible volverse 3 veces más valioso de lo que eres ahora y ganar 3 veces más dinero en el mismo tiempo? ¿Es eso posible? Por supuesto. Si realmente quieres enfatizar algo, esa es una buena frase para expresar. Por supuesto. Ahora, todo lo que tienes que hacer para ganar más dinero en el mismo tiempo es simplemente volverte más valioso. Estados Unidos es único, es una escalera por escalar. Comienza aquí abajo, ¿en qué? ¿Unos $4 la hora? Gran discusión el año pasado en el Congreso sobre el punto de partida. ¿Debería ser 5? ¿Debería ser 5? ¿Debería ser 5? Bueno, no necesita ser 5. ¿Por qué no empezar con 4? Es una escalera. Esto no es una cama. Esto es una escalera. Esta es una escalera por escalar. Comienza en $4. Ahora, alguien dijo, bueno, debería ser 5, debería ser 5. Bueno, tal vez. Si te vas a quedar en el fondo por el resto de tu vida, probablemente debería ser 5. Pero esa es una forma un tanto lamentable de vivir. ¿Empezar y no crecer? ¿Empezar y no cambiar? ¿Empezar y no volverse más valioso? Oigan, todo el escenario de la vida consiste en empezar. Número 1, ¿y qué? Volverse más valioso. Número 2. Así que Estados Unidos es una escalera por escalar. Comienza a $4 la hora y cuanto más valioso te vuelves, simplemente sigues subiendo la escalera. El ingreso más alto el año pasado. ¿Cuánto fue? ¿52 millones? ¿El tipo que dirige Disney le pagaría una empresa a alguien por el trabajo de un año 52 millones de dólares? Y la respuesta es, por supuesto. Este es uno de esos lugares de, por supuesto, por supuesto. Si ayudas a una empresa a ganar $1.000 millones, ¿te pagarían 52 millones? La respuesta es, por supuesto. Por supuesto, eso es una miseria. Quiero decir, eso no es mucho dinero. Ahora bien, ¿por qué tanto dinero? Porque él se ha vuelto muy valioso. Ahora bien, ¿por qué le pagaríamos a alguien solo $4 la hora? No valioso, no son muy valiosos para el mercado. Ahora, tenemos que hacer esa distinción. Para el mercado. Podría ser un hermano valioso, un miembro valioso de la comunidad, un miembro valioso de la iglesia, un miembro valioso ante los ojos de Dios, para la familia humana, por supuesto, ese tipo de valores. Pero para el mercado, que se llama ¿cómo? Realidad. Realidad. La realidad es que si no eres muy valioso, no obtienes mucho dinero. Esos son los hechos. Así funciona la realidad. Ahora bien, ¿cómo se consigue ganar más dinero? Respuesta simple. Alguien dice, bueno, me iré a la huelga por más. Bueno,
Aquí hay un problema importante con eso. Aquí hay un problema importante con eso. No puedes hacerte rico por exigencia. Alguien dice, bueno, estoy esperando un aumento. Les digo que es más fácil escalar que esperar un aumento. ¿Por qué no simplemente volverse más valioso en lugar de esperar? Les digo que esa es la clave para todas las cosas buenas. Volverse más valioso. ¿Por qué le pagaríamos a alguien $400 la hora? Se han vuelto más valiosos para el mercado. ¿Ven cómo funciona esto? Les digo que esto es tan fácil. Esto es Estados Unidos. Esto es una escalera. ¿Qué distancia hay de 4 a 5? Les digo que no es mucha. ¿4 a 5 dólares la hora? Si trabajas para McDonald's, sacas la basura, te pagarán $5 la hora. Si silbas mientras sacas la basura, te pagarán $5 la hora, les aseguro. Obtendrás $1 extra solo por una buena actitud. Bien por McDonald's, usa la gorra, es increíble. $5. Y luego simplemente sigues volviéndote más valioso, más valioso, más valioso. Recibí una llamada telefónica hace 5 años. La empresa dijo, estamos listos para expandirnos internacionalmente. Necesitamos ayuda. Yo estaba una especie de semi-retirado, buscando la siguiente playa exótica. Ellos dijeron, no, señor Ron, tenemos un proyecto para usted, ¿verdad? Vamos a expandirnos internacionalmente. Nos vendría bien su ayuda. En el próximo corto tiempo agregaremos unos millones a su fortuna. Haremos que valga la pena. Yo dije, está bien. Pensé más tarde. Qué interesante que me llamaran a mí. Mi segundo pensamiento fue, por supuesto que me llamarían a mí. ¿A quién más llamarían? Es decir, puedo hacer el trabajo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué recibí una llamada telefónica que valía millones? Me había vuelto valioso. Ahora yo soy un chico de campo de Idaho. Fui criado en la oscuridad. 1 año de universidad y pensé que estaba completamente educado. Cometí todo tipo de errores a más no poder. A los 25 años, los acreedores me llamaban diciendo, oye, nos dijiste que el cheque estaba en el correo. Tengo centavos en mi bolsillo, no tengo nada en el banco. Estoy atrasado con mis promesas. ¿Cómo es que recibo una llamada telefónica hace 5 años y vale millones? Cambié. Le di un giro completo a mi vida. ¿Es posible llegar a valer millones? Hablando económicamente ahora, hay muchos valores en los que convertirse, pero hablemos solo de economía. ¿Es posible volverse así de valioso? Y la respuesta es, por supuesto. Ahora, déjenme darles el secreto. Shoaff dijo, aquí está el secreto, señor Ron. Aprenda a trabajar más duro en usted mismo que en su trabajo. Una vez que capté eso, le dio un giro completo a mi vida. Aprenda a trabajar más duro en usted mismo que en su trabajo. Él dijo, si trabaja duro en su trabajo, se ganará la vida. Si trabaja duro en usted mismo, puede hacer una fortuna. Vaya, si me hubieran conocido a los 25 años, habrían dicho, Jim Rohn es un trabajador duro. Si me hubieran conocido, habrían dicho eso. Soy el tipo de persona a la que no le importa llegar un poco temprano, quedarse un poco hasta tarde. No me importa eso. Habrían dicho, bueno, Jim Rohn es un trabajador duro. Y dirían, bueno, ¿cómo es que tiene centavos en su bolsillo, nada en el banco y está atrasado con sus promesas? Bueno, yo era un trabajador duro, pero estaba trabajando duro en mi trabajo, no en mí mismo. Les digo que si aprenden ese simple y pequeño principio y comienzan el proceso hoy, a más tardar mañana, les doy esta noche para que lo piensen y comienzan todo este proceso de desarrollo personal, trabajan en ustedes mismos, se vuelven más valiosos para el mercado, les aseguro que pueden cambiar sus ingresos de una manera tan dinámica. Y la economía es el menor de los valores que pueden comenzar a ganar en términos de equidad si comienzan a trabajar más duro en ustedes mismos que en su trabajo. Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen las habilidades. Trabajen duro en ustedes mismos y desarrollen las virtudes, todo lo necesario para volverse más valiosos para el mercado. Les aseguro que su vida entera puede explotar en un cambio. ¿Ascensos? No hay problema. ¿Volverse más valioso para la compañía? Les aseguro que no hay problema. ¿Dinero? No hay problema. ¿Economía? No hay problema. ¿Futuro? No hay problema si tan solo van a trabajar en la cosa correcta, no en hacer que cambien las cosas allá afuera. No intenten cambiar la semilla, no cambien el suelo, no cambien la luz del sol, no cambien la lluvia, no cambien la mezcla de las estaciones. Dejen que el milagro de todo lo que está disponible trabaje para ustedes y comiencen a trabajar en el interior. Trabajen en su filosofía, trabajen en su actitud, trabajen en su personalidad, trabajen en su lenguaje, trabajen en el don de la comunicación,
Trabajen en todas sus capacidades y si comienzan a hacer esos cambios personales, les aseguro que todo cambiará para ustedes. Hay mañanas en las que no tienes ganas de arreglarte. Lo sé. Te levantas, miras el espejo y piensas que no vale la pena. Total, nadie va a notar la diferencia. Tal vez trabajas desde casa. Tal vez no tienes una reunión importante. Tal vez sientes que hoy no es uno de esos días. Pero yo he observado algo durante años. Cuando una persona empieza a descuidar su apariencia, no es solo tela lo que cambia, es la postura, es la energía con la que entra a una habitación. Es el respeto silencioso que siente por sí misma. Si eres una persona buena, responsable, que intenta hacer lo correcto, pero últimamente te sientes apagada, invisible o postergada. Tal vez no es falta de talento. Tal vez te reconoces aquí. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. El día en que dejas de arreglarte, empiezas, sin notarlo, a negociar contigo mismo. Y casi siempre pierdes. Yo he visto cómo empieza. No empieza con una derrota. Empieza con una mañana cualquiera. Te levantas y decides que hoy no hace falta arreglarte. No hay una razón dramática. No estás renunciando a tus sueños. No estás anunciando nada. Solo eliges la ropa más cómoda. Te dices que es práctico. Que nadie va a notarlo. Que lo importante está dentro. Y suena razonable. Si eres una persona buena, responsable, que cumple con lo que promete, tal vez te reconoces aquí. No estás dejando de trabajar, no estás dejando de intentar, solo estás relajando un detalle, uno pequeño, uno que parece superficial. Yo no juzgo ese gesto, lo observo, porque casi nunca se trata de la ropa, se trata del estándar que sostienes cuando nadie te está exigiendo nada. He conocido a un empresario que me enseñó esto sin proponérselo. No era famoso, no aparecía en revistas, pero dirigía una empresa sólida, respetada. Un hombre tranquilo, siempre impecable, no extravagante, no ostentoso, simplemente cuidado. Un día le preguntaron por qué se vestía así incluso cuando no tenía reuniones. Él respondió algo que se me quedó grabado. Porque yo sí tengo una reunión. Conmigo. No lo dijo con arrogancia. Lo dijo con naturalidad, como quien habla de cepillarse los dientes. Yo lo observé durante meses. Llegaba temprano, traje sencillo, zapatos limpios, postura recta. A veces pasaba la mañana entera revisando informes solo en su oficina. Nadie lo veía, nadie lo evaluaba en ese momento, pero él mantenía el mismo estándar. Y entendí algo incómodo. El arreglo personal no era para impresionar a otros. Era una forma de recordarse quién había decidido ser. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Empiezan a negociar pequeños detalles y no perciben el impacto inmediato. Porque el impacto no es externo al principio, es interno. Cuando eliges no arreglarte, no ocurre nada dramático. El mundo sigue igual. Tus compañeros no te despiden, tus clientes no desaparecen, tus amigos no te confrontan, pero algo se mueve por dentro. Tu postura cambia apenas unos grados, tus hombros se inclinan un poco más, tu mirada tarda un segundo más en sostenerse, tu energía entra más suave a los espacios, es sutil, casi invisible. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No estoy diciendo que una camisa cambie tu destino, estoy diciendo que la decisión detrás de esa camisa sí lo hace, porque la vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y cada mañana hay una decisión silenciosa. ¿Me trato como alguien que espera crecer o como alguien que solo quiere pasar el día? Tal vez te dices que lo importante es el talento, que lo que cuenta es el esfuerzo. Y es cierto, pero he visto talento brillante perder fuerza por pequeños descuidos repetidos. He visto personas capaces disminuir su presencia por la comodidad constante. El empresario que mencioné no hablaba de motivación, no hablaba de energía, hablaba de coherencia. Si me permito bajar el estándar en lo pequeño, dijo una vez, ¿qué me garantiza que no lo bajaré en lo importante? Esa frase no era una advertencia para otros, era un recordatorio para él. Tal vez tú no diriges una empresa, tal vez trabajas desde casa, tal vez nadie evalúa cómo luces a diario, pero sigues teniendo una reunión, contigo, y lo que decides en ese espejo se acumula. He observado personas que, al empezar a descuidar su apariencia, también empiezan a postergar llamadas difíciles, a evitar conversaciones incómodas, a retrasar decisiones que saben que deben tomar. No ocurre el mismo día, ocurre con el tiempo. Primero es la ropa, luego es la disciplina, luego es la ambición que se suaviza para no exigir tanto. Y todo empezó con algo que parecía insignificante. Si eres una persona buena, seguramente has pensado, no necesito arreglarme para valer. Y tienes razón, tu valor no depende de una chaqueta, pero tu estándar sí se refleja en tus actos visibles. Arreglarte cada mañana no es un acto de vanidad, es un acto de definición.
Es decirte, hoy no voy a tratarme como alguien provisional. Hoy no voy a vestirme para esconderme. Hoy no voy a presentarme ante el mundo, aunque sea mi propio mundo, como alguien que está esperando algo mejor para empezar. Porque esa es otra verdad silenciosa. Muchos esperan sentirse exitosos para actuar como tal. Esperan el ascenso para vestirse con intención. Esperan el negocio grande para cuidar su imagen. Esperan la oportunidad para ajustar su postura. Pero la vida no funciona en ese orden. La vida observa primero lo que haces sin garantías. Yo he visto cómo el empresario cerraba acuerdos importantes semanas después de periodos en los que nadie parecía prestarle atención. Y cuando la oportunidad llegaba, él ya estaba listo. No tenía que transformarse, no tenía que ajustarse. Ya vivía en el estándar que el momento exigía. Esa coherencia era su ventaja invisible. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez te reconoces en esas mañanas en las que eliges lo mínimo, en las que te dices que es solo por hoy, en las que priorizas la comodidad sobre la intención. Y no pasa nada inmediato. Ese es el peligro. No hay alarma, no hay consecuencia evidente, solo una pequeña concesión interna. Y las concesiones internas repetidas moldean identidad. Yo no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de marcas, no estoy hablando de impresionar, estoy hablando de respeto. El respeto no empieza cuando otros te reconocen, empieza cuando tú decides no presentarte ante tu propio día de forma descuidada. He visto personas cambiar su ingreso, su círculo y su confianza, pero no por una estrategia compleja. Empezaron por algo más simple, dejaron de negociar con lo básico, decidieron que cada mañana sería un voto silencioso por la persona que querían ser, y eso cambia la forma en que caminas, cambia cómo hablas. Cambia qué toleras, porque cuando te arreglas, aunque nadie lo exija, estás enviando un mensaje interno. Estoy dispuesto a sostener un estándar incluso cuando sería más fácil bajarlo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo se apagó, que ya no entran a los espacios con la misma firmeza, que su presencia perdió peso, y buscan respuestas complejas. A veces la respuesta empezó en el espejo, no porque el espejo tenga poder, sino porque frente a él tomas tu primera decisión del día. Si eres una persona buena, que trabaja duro, que quiere avanzar, te hago una observación, no una orden. El éxito no empieza cuando alguien te reconoce, empieza cuando tú decides no presentarte como una versión reducida de ti mismo. El empresario nunca habló de éxito como resultado externo, hablaba de integridad, de coherencia, de no dividirse entre lo que aspiraba y lo que practicaba. Yo lo vi en días difíciles, en semanas en las que el mercado no favorecía su negocio, en momentos de presión real, y aún así mantenía el mismo cuidado. No porque la ropa resolviera el problema, sino porque él entendía algo profundo. Si cedo en lo que puedo controlar, ¿qué me queda cuando lo externo se vuelve incierto? Arreglarse cada mañana es una decisión pequeña, pero no es trivial. Es una declaración silenciosa de identidad. Tal vez hoy no tengas una reunión importante, tal vez nadie te esté observando, tal vez nadie note el cambio. Pero tú sí, y cuando empieces a notar que tu postura es más firme, que tu voz suena más clara, que tus decisiones se vuelven menos negociables, recordarás que todo empezó con algo sencillo. Un día en que decidiste no tratarte como algo provisional. Y entonces surge la pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿En qué momento empezaste a aceptar menos de ti mismo? ¿En cosas tan pequeñas que parecían no importar? Yo he observado algo que pocos quieren admitir. La forma en que te presentas ante el mundo termina moldeando la forma en que te percibes a ti mismo. No al revés. No primero la seguridad y luego la imagen. Muchas veces es la imagen la que sostiene la seguridad, hasta que ésta aprende a caminar sola. Tal vez te incomoda escucharlo, porque durante años te dijeron que lo importante está dentro, y es verdad. Pero lo que está dentro necesita estructura, necesita señales, necesita actos visibles que lo confirmen. Si eres una persona buena, que intenta crecer, que quiere hacer las cosas bien, tal vez te reconoces aquí. Sabes que tienes más capacidad de la que estás mostrando. Sientes que podrías dar más, que podrías ocupar más espacio, pero algo en tu presencia no acompaña lo que piensas. No es falta de talento, es falta de coherencia entre lo que dices que eres y lo que practicas cada mañana. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten pequeños en salas donde objetivamente tienen valor. Dudan al hablar. Se justifican antes de terminar una frase y luego se preguntan por qué no los toman en serio.
Yo no creo que todo dependa de la ropa, pero sí he visto que el cuerpo responde a cómo lo tratas. Cuando eliges arreglarte, tu postura cambia. No porque la tela tenga magia, sino porque tu mente recibe un mensaje claro. Hoy importo. Hoy me tomo en serio. Hoy no estoy improvisando mi presencia. Y cuando repites ese gesto día tras día, algo empieza a consolidarse. La identidad no se construye en discursos internos grandiosos, se construye en actos pequeños, sostenidos. Si cada mañana eliges la versión cómoda, desalineada, provisional, tu mente registra eso como estándar. Y luego, cuando intentas comportarte como alguien firme, ambicioso o determinado, hay una fricción interna, una contradicción silenciosa. Porque no se trata de cómo te ven los demás. Se trata de cómo te estás viendo tú. Tal vez te dices, no necesito arreglarme para saber quién soy. Y puede ser cierto en teoría. Pero en la práctica, los seres humanos necesitamos símbolos, necesitamos rituales, necesitamos evidencias tangibles que respalden lo que afirmamos creer. Arreglarte es un ritual, es un recordatorio físico de una decisión interna. He observado personas que cambiaron radicalmente su desempeño profesional después de modificar detalles externos. No cambiaron su inteligencia, no hicieron un curso nuevo, no leyeron 10 libros más. Solo ajustaron su estándar visible, y con ese ajuste empezó a cambiar la manera en que entraban a una sala, la forma en que sostenían la mirada, la manera en que pedían lo que merecían. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizás sabes que hay días en los que te escondes detrás de la informalidad. Días en los que eliges pasar desapercibido. Días en los que reduces tu presencia para no sentir la presión de estar a la altura de lo que podrías ser. Eso también es una decisión. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. No importa cuántas veces te prometas que algún día darás el salto. Lo que importa es lo que practicas hoy. Y lo que practicas hoy empieza en el espejo. Tu imagen es una conversación constante contigo mismo. Cuando te miras y ves descuido repetido, tu mente aprende que puede relajarse en otras áreas, que no es necesario sostener el estándar completo, que basta con cumplir lo mínimo. Pero cuando te miras y ves intención, cuidado, estructura, incluso si es simple, incluso si es sobrio, algo dentro se alinea. Es como si el exterior le dijera al interior, estamos listos, no perfectos, pero listos. Muchos creen que la identidad es algo fijo, algo que simplemente es. Yo he visto que no. La identidad es maleable. Se moldea por repetición, por lo que haces cuando nadie te obliga. Si eres una persona buena, tal vez llevas tiempo esperando sentirte más seguro para actuar distinto. Pero he observado que la seguridad muchas veces llega después del acto, no antes. Te arreglas, caminas diferente, hablas distinto, y luego tu mente dice, quizás sí soy esta persona. No es teatro, no es fingir, es entrenar. Entrenar tu mente para asociarse con una versión más sólida de ti mismo. Hay algo más profundo aquí. Cuando no te arreglas, cuando reduces tu presencia, envías una señal sutil de que no esperas demasiado del día, como si anticiparas que nada importante va a ocurrir. Como si decidieras, antes de empezar, que no habrá oportunidades dignas de tu mejor versión. Y esa expectativa influye en tu comportamiento. Hablas menos, propones menos, arriesgas menos, porque, en el fondo, ya decidiste que hoy es un día menor. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La imagen no crea el éxito, pero sí crea la disposición interna para enfrentarlo cuando aparece. He visto personas que dicen querer crecer, pero su presencia comunica resignación. Dicen que quieren liderar, pero su apariencia habla de comodidad permanente. Dicen que quieren ser tomados en serio, pero no se toman en serio en lo básico. No lo hacen por maldad, lo hacen por hábito. Y el hábito es poderoso. Cada mañana es una oportunidad para reforzar una identidad o para diluirla. Si eliges arreglarte, incluso en días comunes, estás practicando algo más grande que vestirte bien. Estás practicando constancia, estás practicando respeto propio, estás practicando coherencia entre aspiración y acción. Y esa coherencia se siente. No necesitas palabras para transmitirla.
Se percibe en cómo entras a una conversación, en cómo te sientas, en cómo respondes cuando alguien cuestiona tu idea. Tu imagen es la primera declaración que haces sin hablar, y antes de que el mundo la reciba, tú ya la has interpretado. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo en su identidad se ha debilitado, pero no logran señalar cuándo empezó. No fue una gran caída, fue una acumulación de pequeñas concesiones. Hoy no importa, mañana tampoco, la próxima semana menos. Y sin notarlo, el estándar baja. La identidad se adapta al nivel de exigencia que practicas. Si practicas descuido, te conviertes en alguien que tolera descuido. Si practicas intención, te conviertes en alguien que espera más de sí mismo. No es magia, es repetición. Si eres una persona buena, que quiere avanzar, te invito a observar sin juicio. ¿Qué versión de ti estás ensayando cada mañana? ¿La que espera oportunidades grandes? ¿O la que solo quiere que el día termine sin demasiado esfuerzo? Porque lo que ensayas se convierte en natural. Y lo natural termina definiendo tu vida. Yo no estoy diciendo que debas vestir formal todos los días. No estoy hablando de estilo específico. Estoy hablando de decisión consciente, de no dejar tu presencia al azar, de no permitir que la comodidad dicte tu estándar. La vida no responde a lo que deseas en silencio. Responde a lo que haces de manera constante. Y arreglarte cada mañana es una de esas decisiones que parecen pequeñas, hasta que miras hacia atrás y notas que fueron el inicio de una identidad más firme. Tal vez hoy nadie note la diferencia. Tal vez no recibas comentarios. Tal vez no ocurra nada extraordinario, pero tú sabrás que elegiste no reducirte. Y esa elección, repetida, empieza a construir algo que no se compra ni se improvisa, una identidad coherente. Entonces la pregunta no es si la ropa cambia tu vida. La pregunta es más íntima. Cuando te miras al espejo cada mañana, ¿estás reforzando la persona que dices querer ser o estás practicando, en silencio, una versión más pequeña de ti? Yo he aprendido a observar los gestos que nadie aplaude, no los discursos públicos, no las decisiones visibles. Hablo de esos movimientos pequeños que ocurren cuando nadie está mirando. Ahí es donde realmente se define el carácter. Y arreglarte cada mañana pertenece a esa categoría silenciosa. No es un espectáculo, no es una declaración hacia afuera. Es un acto íntimo. Y lo íntimo, cuando se repite, construye estructura interna. Si eres una persona buena, responsable, que intenta sostener su palabra, tal vez te reconoces en algo más profundo. Haces lo que debes cuando hay consecuencias, pero en lo privado, a veces negocias. No porque seas débil, sino porque nadie te exige ahí. Y el ser humano, cuando no tiene exigencia externa, revela su estándar real. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Cumplen en el trabajo, responden mensajes, asisten a reuniones, pero en lo invisible bajan el nivel. Se permiten la versión mínima de sí mismos cuando no hay ojos encima. Y con el tiempo, esa versión mínima empieza a sentirse normal. Yo no hablo de perfección. Hablo de respeto propio. El respeto no es un sentimiento elevado, es una práctica. Es cómo te tratas cuando nadie te está evaluando. Es cómo te presentas ante un día común, sin promesas extraordinarias. Arreglarte cada mañana es una forma de decirte, sin palabras, no voy a tratarme como algo opcional. No voy a esperar una ocasión especial para demostrarme consideración. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has sentido que tu disciplina fluctúa, que empiezas cosas con fuerza y luego se diluyen, que te propones avanzar, pero algo en tu rutina diaria no acompaña esa intención y no encuentras la raíz. Yo he visto que la raíz suele estar en lo pequeño, en la manera en que empiezas el día, porque la mañana es un terreno frágil. Lo que haces en la primera hora envía una señal al resto de tus decisiones. Si eliges lo fácil al inicio, entrenas tu mente para seguir eligiendo lo fácil. Si eliges estructura al inicio, aunque sea incómodo, creas inercia a favor. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y las decisiones sostenidas no nacen de momentos épicos, nacen de rituales simples repetidos sin aplauso. Cuando te arreglas sin tener obligación externa, estás practicando algo más grande que apariencia. Estás practicando autocontrol. Estás fortaleciendo la capacidad de hacer lo correcto sin que nadie te lo recuerde. Eso se traslada. Se traslada a cómo administras tu tiempo, a cómo manejas tu dinero, a cómo cumples tu palabra. Porque el patrón es el mismo. O sostienes tu estándar en lo pequeño, o lo negocias en lo pequeño.
Y lo que negocias en lo pequeño termina afectando lo grande. Si eres una persona buena, seguramente has dicho alguna vez, mañana empiezo en serio, pero mañana empieza con el mismo espejo, con la misma decisión, con la misma oportunidad de demostrarte coherencia. Muchos esperan sentir ganas, esperan inspiración, esperan una razón poderosa. Yo he observado que las personas más sólidas no esperan ganas para actuar. Actúan, y luego las ganas se alinean. El respeto propio funciona igual. No sientes primero un gran amor por ti y luego te cuidas. Te cuidas, incluso sin emoción intensa, y con el tiempo, el respeto crece. Arreglarte cada mañana es un acto práctico que entrena tu identidad. Te obliga a verte como alguien que merece orden. Y cuando te ves así de forma repetida, empiezas a comportarte en consecuencia. Tu lenguaje cambia. Tu tolerancia cambia. Empiezas a notar lo que antes dejabas pasar. Porque ya no encaja con la versión que estás practicando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá has tolerado ambientes que no te favorecen, conversaciones que te reducen, proyectos que no te representan, y en el fondo sabes que parte de esa tolerancia nace de cómo te has estado tratando. Cuando tu estándar interno sube, tu tolerancia a lo mediocre baja, y ese ajuste comienza en decisiones pequeñas, constantes. Yo no he visto respeto propio construirse en discursos motivadores. Lo he visto construirse en rutinas firmes, en personas que, incluso en días grises, mantienen su estructura, no por obsesión, por coherencia, porque entienden que cada acción es un voto por la identidad que desean consolidar. Arreglarte cada mañana es un voto. No cambia el mundo ese día, pero te cambia a ti, ligeramente. Y ese ligero ajuste repetido cientos de veces produce una diferencia visible con el tiempo. Muchos viven frustrados porque quieren resultados distintos con rutinas idénticas. Quieren más reconocimiento con el mismo estándar interno. Quieren más oportunidades sin modificar su presencia. Y la vida, silenciosamente, responde al nivel que practican. Si eres una persona buena, pregúntate sin dramatismo: ¿cómo me estoy tratando cuando nadie me exige nada? ¿Estoy practicando respeto o estoy practicando comodidad constante? No es una pregunta para castigarte. Es una pregunta para observarte con honestidad. Porque la honestidad precede al cambio real. El respeto propio no se anuncia en redes. No se declara en voz alta. Se evidencia en cómo te preparas para un día común. En cómo eliges verte cuando no hay una cita especial. En cómo sostienes tu estándar cuando nadie te felicita por hacerlo. He visto que las personas que dominan lo básico desarrollan una confianza distinta, no una confianza ruidosa, una confianza tranquila. Saben que pueden confiar en sí mismas, saben que, aunque no tengan ganas, harán lo necesario. Y eso genera una estabilidad interior que no depende del ánimo. La mañana es tu primer compromiso del día. Si fallas ahí de forma repetida, tu mente aprende que tus compromisos contigo son flexibles. Y cuando un compromiso es flexible, pierde fuerza. Pero si lo sostienes, incluso en lo simple, construyes credibilidad interna, y la credibilidad contigo mismo es uno de los activos más subestimados que existen. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez te has prometido cosas que no cumpliste. Tal vez te has dicho que vas a exigirte más, pero tus acciones no siempre lo reflejan. No necesitas cambiar todo de golpe, necesitas empezar por algo que puedas sostener. Arreglarte cada mañana es concreto. Es visible, es repetible, es una forma diaria de practicar integridad, no para que otros te admiren, para que tú confíes en ti, porque cuando confías en ti, tus decisiones se vuelven más firmes. Ya no dudas tanto, ya no pides permiso para ocupar espacio, no porque la ropa te dé poder, sino porque la disciplina detrás de ella fortaleció tu carácter. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y el respeto propio es una decisión sostenida, no un sentimiento ocasional. Cada mañana tienes la oportunidad de reforzarlo o debilitarlo, no con palabras, con actos. Entonces, mientras te miras al espejo, la pregunta no es si alguien más lo notará. La pregunta es más íntima, más directa. ¿Estás construyendo una relación de respeto contigo? ¿O estás entrenándote para conformarte contigo mismo? Yo conocí a un hombre que nunca parecía tener prisa, pero jamás llegaba desordenado. No era extravagante, no vestía para llamar la atención. Si lo cruzabas en la calle, tal vez no girarías la cabeza para mirarlo, pero si compartías una reunión con él, algo era evidente. Su presencia estaba construida, no improvisada, y eso, con el tiempo, marcaba una diferencia profunda.
Si eres una persona buena, trabajadora, que intenta avanzar sin hacer ruido, tal vez te reconoces en lo contrario. Haces lo que puedes con lo que tienes, pero muchas veces te presentas al día como si fuera un ensayo, no como si fuera función principal. Yo he visto esa diferencia. Este empresario dirigía una compañía mediana, nada escandaloso, nada viral, pero sostenía resultados durante años, incluso en temporadas difíciles. Un lunes por la mañana lo visité sin previo aviso. Era temprano. Pensé que lo encontraría relajado, tal vez más informal. Estaba solo en su oficina revisando números, traje oscuro, camisa impecable, zapatos cuidados. Nadie iba a verlo esa mañana. No había reuniones agendadas hasta el mediodía. Sin embargo, él ya estaba preparado como si el día fuera decisivo. Le pregunté por qué mantenía ese estándar incluso cuando no era necesario. Sonrió con calma y me dijo, porque si espero a que sea necesario, ya voy tarde. Esa frase me persiguió durante semanas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan a que la ocasión lo justifique. Esperan el cliente importante para elevar su presencia. Esperan la entrevista clave para afinar su imagen. Esperan el ascenso para comportarse como líderes. Y mientras esperan, practican una versión reducida de sí mismos. Este hombre no esperaba. Practicaba todos los días la versión que quería sostener en los momentos críticos. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez tú también has pensado que no tiene sentido esforzarte más de lo necesario cuando nadie lo exige. Tal vez has creído que puedes activar tu mejor versión solo cuando aparezca la oportunidad. Yo he observado lo contrario. La oportunidad no suele avisar con tiempo suficiente para que te transformes. Llega y encuentra lo que has estado practicando en silencio. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y este empresario entendía que su presencia era una decisión diaria. No dependía de su estado de ánimo. No dependía de la agenda. Dependía de su estándar. Un día lo vi enfrentar una negociación complicada. La otra parte llegó con actitud dominante, con cierta soberbia. Él no elevó la voz, no cambió el tono, no se alteró. Su postura era la misma que tenía cuando estaba solo revisando informes. Su coherencia le daba ventaja. No estaba actuando. Estaba siendo la misma persona que practicaba cada mañana. Si eres una persona buena, probablemente valoras la autenticidad. Y podrías pensar que cuidar tu imagen es una forma de aparentar. Pero yo no vi apariencia en él. Vi consistencia. La apariencia es fingir algo que no practicas. La consistencia es practicar algo hasta que se vuelve natural. Y él practicaba respeto propio diariamente. Me contó en otra ocasión que en sus primeros años no tenía recursos para trajes costosos, pero aún así se vestía con orden. Pocas prendas, bien cuidadas. Decía que no era cuestión de dinero, sino de decisión. Si me permito desorden en lo básico, dijo, mi mente aprende que puedo permitírmelo en lo importante. No lo decía como frase inspiradora, lo decía como advertencia personal. Yo lo escuchaba y pensaba en cuántas veces nosotros justificamos el descuido con argumentos lógicos. Total, hoy no hay nada relevante. Total, nadie me va a ver. Total, estoy cansado. Y cada total es una pequeña concesión. Muchos viven negociando así, sin notar que esas negociaciones construyen identidad. El empresario no era rígido, reía, conversaba, tenía días complejos, pero su estándar externo era estable, y esa estabilidad externa fortalecía su estabilidad interna. Cuando todo alrededor cambiaba, mercado, clientes, economía, había algo que permanecía firme, su manera de presentarse al día. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez sientes que tu entorno es inestable, que las oportunidades son inciertas, que el reconocimiento depende de factores que no controlas. Precisamente por eso, lo que sí controlas adquiere más peso. Tu presencia es una de esas pocas áreas bajo tu decisión directa. Yo recuerdo una escena concreta. Una mañana lluviosa, tráfico pesado, reunión importante retrasada. Cualquier persona habría llegado alterada. Él entró con la misma compostura, se quitó el abrigo, acomodó sus papeles, inició la conversación sin dramatismo. Más tarde me confesó que el trayecto había sido un caos. Pero el caos no decide cómo entro a una sala, dijo. Esa frase resume lo que observé en él durante años. No permitía que las circunstancias definieran su estándar, lo definía antes. Si eres una persona buena, tal vez te esfuerzas mucho, pero permites que el contexto afecte tu forma de presentarte. Un mal día y tu postura cae.
una crítica y tu energía se reduce. Un retraso y tu presencia se vuelve descuidada. No es debilidad moral, es falta de práctica sostenida. La práctica sostenida crea estabilidad, y la estabilidad crea respeto. No solo de los demás, de ti mismo. Muchos creen que el éxito es una serie de grandes decisiones. Yo he visto que, en realidad, es la acumulación de pequeñas decisiones coherentes. Este empresario no hablaba de grandeza, hablaba de disciplina diaria, de no improvisar la persona que quería ser, porque improvisar identidad es peligroso. Cuando improvisas, dependes del ánimo. Cuando dependes del ánimo, tu estándar fluctúa. Y cuando tu estándar fluctúa, tu entorno pierde claridad sobre quién eres. La claridad genera confianza, y la confianza abre puertas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has sentido que no te toman tan en serio como quisieras, que tus ideas son buenas, pero no siempre reciben el peso que merecen. Observa tu coherencia. Observa si practicas tu mejor versión solo cuando es imprescindible. El empresario nunca esperaba el momento clave para elevar su nivel. Vivía en él. Y cuando llegaban decisiones grandes, no necesitaba prepararse emocionalmente para ser firme. Ya lo era. Arreglarse cada mañana, para él, era una forma de entrenar esa firmeza. No por estética, por identidad. Porque entendía algo simple y profundo. Lo que haces todos los días te convierte en alguien específico. No en lo que dices querer ser, sino en lo que practicas ser. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y su presencia era una decisión sostenida. Con el tiempo comprendí que su ventaja no era intelectual. Era estructural. Tenía una estructura interna reforzada por hábitos visibles. Y esa estructura le permitía sostener presión sin desordenarse. Si eres una persona buena, capaz, pero a veces inconstante, tal vez esta historia te incomoda porque revela algo evidente. No se trata de talento, se trata de estándar. No se trata de motivación, se trata de repetición. Y la repetición empieza en cosas pequeñas. Yo no estoy diciendo que un traje construya una empresa. Estoy diciendo que la disciplina detrás de ese traje sí construye carácter. Y el carácter sostiene decisiones difíciles cuando otros vacilan. La pregunta que queda no es si debes vestirte formal, es más profunda. Cuando nadie te exige nada, ¿qué estándar eliges practicar? ¿Improvisas tu presencia o la construyes todos los días como si cualquier momento pudiera ser decisivo? Yo he notado que la mayoría de las personas no fracasan en público, se desgastan en privado. No es frente a una audiencia donde ceden, es en la intimidad de su rutina, cuando nadie observa, cuando nadie valida, cuando nadie corrige. Es ahí donde el estándar real se revela, y la mañana, silenciosa y cotidiana, es uno de esos escenarios donde se define mucho más de lo que parece. Si eres una persona buena, comprometida, que cumple cuando hay responsabilidades claras, tal vez te reconoces en algo incómodo. Respondes cuando alguien espera algo de ti, pero cuando solo tú sabes lo que deberías hacer, negocias. No porque no tengas capacidad, sino porque no hay aplauso. Y el ser humano, si no está atento, empieza a funcionar en función del reconocimiento. Arreglarte cada mañana no trae elogios automáticos. Nadie te llama para felicitarte por haberte presentado con intención a un día común. No hay medallas por mantener tu estándar cuando nadie lo exige. Por eso, precisamente, tiene valor. Porque es una decisión que se sostiene sin recompensa inmediata. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten estancados, invisibles, poco valorados y buscan más validación externa, más aprobación, más señales de que están haciendo lo correcto. Pero al mismo tiempo, en lo privado, se tratan con indiferencia, postergan lo que saben que les conviene, se permiten desorden donde podrían practicar estructura. Yo he visto que la relación que tienes contigo en esos momentos íntimos termina definiendo el tipo de oportunidades que toleras. Si te tratas como alguien que solo merece esfuerzo cuando hay público, tu estándar dependerá siempre de la mirada ajena. Pero si te tratas con respeto, aun cuando nadie observa, construyes una base más sólida. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y la mayoría de las decisiones que realmente te moldean ocurren sin testigos. Cuando eliges arreglarte cada mañana, aunque trabajes solo, aunque no tengas reuniones importantes, estás enviando un mensaje interno claro. Mi disciplina no depende del aplauso. Eso fortalece algo profundo. Fortalece la capacidad de actuar por convicción, no por reacción. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez te has descubierto esperando reconocimiento para elevar tu nivel. Tal vez has pensado,
Cuando me valoren más, haré más. Cuando me paguen mejor, me exigiré más. Cuando me den la oportunidad, demostraré de lo que soy capaz. Pero esa lógica tiene una grieta. Porque mientras esperas condiciones ideales para subir tu estándar, estás practicando un estándar bajo, y lo que practicas se vuelve tu identidad. He observado personas que cambian radicalmente cuando reciben un ascenso. Se visten mejor, hablan con más seguridad, se organizan con mayor disciplina. Y siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué no empezaron antes? No era el cargo lo que creó la disciplina, fue la decisión. Y esa decisión podría haberse tomado en cualquier momento. Si eres una persona buena, seguramente quieres que te tomen en serio, que reconozcan tu esfuerzo, que vean tu valor. Pero también es cierto que la manera en que te tratas en privado influye en la manera en que el mundo te percibe. No por magia, sino por coherencia. Cuando tú te tomas en serio todos los días, tu lenguaje cambia. Tu postura cambia, tus límites se vuelven más claros y las personas responden a esa claridad. Muchos viven pidiendo respeto sin practicarlo consigo mismos. Es una verdad incómoda. Esperan que otros valoren su tiempo, pero ellos lo desperdician en hábitos que los debilitan. Esperan que otros reconozcan su potencial, pero ellos no lo respaldan con disciplina diaria. Esperan que otros confíen en su palabra, pero en lo privado incumplen pequeñas promesas que se hacen. Arreglarte cada mañana es una de esas promesas pequeñas. Es decirte, voy a empezar el día con intención, aunque nadie lo celebre. No parece trascendental, no cambia tu cuenta bancaria en una semana. Pero cambia algo más silencioso, la relación contigo. Yo he visto que cuando una persona empieza a cumplir consistentemente consigo misma en detalles simples, su autoconfianza deja de ser frágil. Ya no depende tanto de cómo la traten los demás. Se vuelve más estable, porque sabe que puede confiar en su propia constancia. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá te has sentido inseguro en entornos donde objetivamente tienes capacidad. Quizá dudas más de lo necesario. A veces, esa inseguridad no proviene de falta de talento, sino de una historia interna de promesas incumplidas. Cada vez que decides lo mínimo cuando podrías decidir lo mejor, acumulas evidencia en contra de tu propia disciplina. Y esa evidencia pesa. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y tu mente tampoco responde a lo que prometes ocasionalmente, responde a lo que haces de forma repetida. Si cada mañana eliges tratarte con orden y respeto, tu mente registra coherencia. Y la coherencia genera confianza. No es euforia, es estabilidad. Muchos viven en una montaña rusa emocional porque su estándar cambia según el ánimo. Un día se exigen mucho, otro día se permiten todo. Un día se presentan con firmeza, otro día se diluyen en comodidad. Esa oscilación desgasta. Arreglarte cada mañana, incluso cuando no tienes ganas, es una forma de reducir esa oscilación. Es elegir consistencia sobre impulso. Es demostrarte que puedes sostener una decisión sin depender del entusiasmo. Si eres una persona buena, que quiere crecer sin hacer ruido, entiende esto con calma. La mayoría de las transformaciones visibles nacen de hábitos invisibles. No hay espectáculo en vestirte con intención cuando nadie te ve, pero hay carácter, y el carácter con el tiempo pesa más que cualquier discurso. Yo no he visto respeto propio construirse en momentos heroicos. Lo he visto construirse en rutinas repetidas, en personas que se exigen lo básico todos los días, que no necesitan supervisión constante, que no esperan aprobación para hacer lo correcto. Cuando tú te conviertes en alguien que se trata con respeto sin necesidad de aplauso, tu relación con el mundo cambia. Ya no mendigas validación. No reduces tu estándar para encajar. No postergas tu mejor versión hasta que alguien la reclame. La practicas porque es tu decisión. Muchos viven esperando que algo externo los obligue a elevarse. Una crisis, una oportunidad, una presión fuerte. Pero cuando el impulso viene solo de afuera, suele durar poco. En cambio, cuando la exigencia nace de tu propio estándar, se vuelve sostenible. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez sabes que podrías exigirte un poco más en lo cotidiano. Tal vez sientes que has sido más flexible contigo de lo que te conviene. No se trata de castigarte, se trata de observar con honestidad cómo te estás tratando cuando nadie aplaude, porque ahí se define mucho más de lo que imaginas.
Arreglarte cada mañana no es un acto superficial, es un recordatorio silencioso de que mereces tu propio respeto. Y cuando te das ese respeto sin condiciones, empiezas a exigirlo también en tus decisiones más grandes. Entonces, la pregunta se vuelve íntima y directa. Cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa inmediata, cuando el día parece común, ¿te tratas como alguien que confía en su propio valor o como alguien que solo se esfuerza cuando siente presión externa? Yo conocí a una mujer que no parecía insegura, profesional competente, agenda llena, responsabilidades claras. Desde afuera todo indicaba estabilidad. Sin embargo, había algo en su presencia que se sentía contenido, como si estuviera ocupando menos espacio del que realmente podía. No era falta de capacidad, era una especie de permiso interno que aún no se concedía. Si eres una persona buena, preparada, que ha hecho lo correcto durante años, tal vez te reconoces aquí. Haces tu trabajo, cumples metas, pero en el fondo sabes que podrías posicionarte con más firmeza. Ella trabajaba en una firma financiera, inteligente, estratégica, respetada, pero no lideraba reuniones importantes. Sus ideas eran escuchadas, aunque rara vez defendidas con contundencia. Un día, en una conversación honesta, admitió algo sencillo: no me siento lista para el siguiente nivel. Lo curioso es que objetivamente sí lo estaba. Lo que no estaba listo era su autoconcepto. Y ese autoconcepto se reflejaba incluso en detalles pequeños. Llegaba correcta, pero no intencional. Vestía práctica, pero no definida. Como si no quisiera llamar demasiado la atención. Como si destacar fuera una osadía. Muchos viven así sin saber cómo explicarlo. Se esconden ligeramente para no incomodar, para no parecer exagerados, para no asumir el peso de su propio potencial. Yo la observé durante meses. Nada cambiaba de forma drástica. Hasta que un día tomó una decisión que parecía mínima: empezar a arreglarse cada mañana como si ya ocupara el puesto al que aspiraba. No cambió su esencia. No exageró su estilo. Simplemente elevó su estándar visible. Ropa más estructurada, colores más firmes, postura más consciente. El primer día se sintió incómoda. Me lo dijo después. Siento que todos me miran, confesó, pero en realidad casi nadie hizo comentarios. La incomodidad no venía del entorno, venía de ella misma enfrentando una versión más definida de sí. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Cuando elevas tu presencia, también elevas la expectativa sobre tu comportamiento. Ya no puedes esconderte tan fácilmente, ya no puedes hablar en voz baja sin que se note la contradicción. Y eso asusta. Durante las semanas siguientes algo cambió, no de forma dramática, sino progresiva. Empezó a intervenir más en reuniones. No porque alguien se lo pidiera, sino porque su propia imagen le recordaba el estándar que estaba practicando. Empezó a sostener la mirada con más tiempo, a pedir claridad cuando algo no le parecía correcto. Su exterior estaba alineándose con una decisión interna: dejar de tratarse como una versión provisional. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y ella sostuvo esa decisión incluso en días en que prefería volver a lo cómodo. Me contó que algunas mañanas quería elegir lo de siempre, lo discreto, lo seguro. Pero entendió algo crucial: si regresaba al antiguo estándar cada vez que se sentía vulnerable, nunca consolidaría la nueva identidad. Así que persistió. No por moda, por coherencia. Meses después, cuando surgió una vacante de liderazgo, su nombre apareció con naturalidad en la conversación. No fue un golpe de suerte. Fue consecuencia acumulada. Sus superiores ya la veían diferente, pero más importante aún, ella se veía diferente. Había entrenado su mente a asociarse con autoridad, no desde la arrogancia, sino desde el respeto propio. Si eres una persona buena, quizás has esperado que primero llegue la confianza para luego actuar con más firmeza. Ella descubrió lo contrario. Actuó con más firmeza y la confianza llegó como resultado. El espejo dejó de ser un lugar neutral. Se convirtió en un punto de decisión. Cada mañana elegía quién iba a ser ese día, no en discurso, en práctica. Muchos viven esperando sentirse listos, pero el sentimiento de estar listo rara vez llega antes del acto. Llega después de repetir el acto suficientes veces. Ella no cambió su destino por cambiar su ropa. Cambió su identidad porque sostuvo una decisión pequeña todos los días. Y esa identidad nueva empezó a reflejarse en sus palabras, en sus límites, en sus aspiraciones. Si esto te incomoda, es porque toca algo real.
Tal vez sabes que estás preparado para más, pero sigues presentándote como si no quisieras reclamarlo. Tal vez reduces tu presencia para no sentir la presión de estar a la altura. Lo que ella entendió es que la presión no desaparece cuando te escondes. Solo se transforma en frustración silenciosa. Arreglarse cada mañana fue su forma de decir: estoy dispuesta a sostener el peso de mi propio crecimiento. Y cuando tomó esa postura de manera constante, el entorno se ajustó. No de inmediato, no mágicamente, pero inevitablemente. Porque la coherencia repetida genera percepción estable. Y la percepción estable abre espacios nuevos. Yo la vi meses después liderando una reunión compleja con serenidad. No había rastro de la versión contenida que conocí al inicio. No porque el mundo la hubiera transformado, sino porque dejó de improvisar su presencia. Practicó la versión que quería consolidar hasta que dejó de sentirse impostora. La pregunta que queda no es si debes cambiar tu estilo, es más profunda. Cuando te miras al espejo cada mañana, ¿estás ensayando la persona que dices querer ser o estás reforzando la versión que te mantiene cómodo pero pequeño? Yo he observado que casi nadie arruina su vida en una sola decisión grande. No es un acto dramático, no es un error monumental, es algo mucho más discreto, más cotidiano, más aceptable. Es una negociación pequeña que se repite hasta que se convierte en patrón. Y esas negociaciones, cuando se acumulan, definen destinos. Si eres una persona buena, responsable, que intenta hacer lo correcto, tal vez te reconoces en esto. No tomas decisiones destructivas, no haces locuras evidentes, simplemente te permites pequeñas concesiones. Hoy no me arreglo porque no es tan importante. Hoy no me exijo tanto porque estoy cansado. Hoy no elevo mi estándar porque nadie lo notará. Y cada hoy no parece inofensivo. El problema nunca es el día aislado, es la repetición. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y cuando sostienes la negociación en lugar del estándar, tu identidad empieza a adaptarse a esa flexibilidad. Yo lo he visto una y otra vez. Personas con talento real, con oportunidades reales, que no avanzan al ritmo que podrían. No porque alguien las esté bloqueando, no porque el mundo sea injusto, sino porque internamente negocian más de lo que sostienen. La negociación silenciosa funciona así. Reduces un poco tu exigencia y prometes compensarlo después. Dices que mañana retomas el nivel alto, que cuando llegue el momento clave estarás listo, pero mañana trae otra excusa razonable. Y el momento clave nunca encuentra la versión fuerte que imaginabas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez te has dicho que podrías hacer más, pero no hoy, que podrías presentarte con más firmeza, pero cuando haya una razón contundente, que podrías tratarte con más respeto, pero cuando las circunstancias mejoren. Esa espera es una forma de negociación. Arreglarte cada mañana parece un gesto superficial frente a decisiones grandes, como cambiar de carrera, iniciar un negocio o asumir liderazgo. Pero yo he aprendido que quien negocia en lo pequeño también negocia en lo grande. El patrón es el mismo. Si te permites bajar el estándar cuando nadie te exige nada, tu mente aprende que la exigencia es opcional. Y lo opcional rara vez construye grandeza. Muchos viven atrapados en una versión cómoda de sí mismos. No es miserable, no es trágica, es simplemente menor a su potencial, y como no duele lo suficiente, no la cuestionan. Se acostumbran, ajustan sus expectativas, aprenden a explicar por qué no es necesario ir más allá. Yo no hablo de obsesión ni de perfeccionismo, hablo de coherencia, hablo de decidir quién eres y sostenerlo incluso cuando no hay presión externa. Porque cuando la presión llega, y siempre llega, revela lo que has estado practicando en privado. Si eres una persona buena, seguramente tienes metas claras. Quieres estabilidad, crecimiento, reconocimiento. Pero observa esto con honestidad. ¿Estás practicando diariamente la identidad que esas metas requieren? ¿O estás esperando que el resultado llegue primero para después comportarte como alguien que lo merece? Esa inversión del orden es sutil, pero poderosa. Muchos esperan sentirse exitosos para actuar con disciplina. Esperan el ascenso para vestirse con autoridad. Esperan el negocio grande para organizar su vida con estructura. Pero la vida no funciona así. La vida observa tu estándar antes de entregarte responsabilidad. La negociación silenciosa se esconde en frases aparentemente inofensivas. No pasa nada por hoy. No es tan grave. Lo compenso luego. Y puede que no pase nada visible ese día. Ese es el engaño. El costo no es inmediato. Es acumulativo.
Cada concesión pequeña debilita ligeramente tu credibilidad interna. Y cuando tu credibilidad interna se debilita, tu confianza también. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has sentido que dudas más de lo que deberías, que te cuesta sostener decisiones importantes. A veces, esa fragilidad no viene de falta de capacidad, sino de un historial de negociaciones repetidas contigo mismo. Cuando sabes, en el fondo, que no siempre cumples lo que te prometes, tu voz interna pierde autoridad. Arreglarte cada mañana es una forma concreta de romper esa cadena. Es decir, hoy no voy a negociar con lo básico. Hoy voy a sostener mi estándar aunque nadie me obligue. Parece pequeño, pero lo pequeño repetido reconfigura la identidad. Yo he visto personas cambiar radicalmente cuando dejan de negociar en detalles mínimos. No porque el detalle sea mágico, sino porque entrenan una nueva relación consigo mismas. Dejan de verse como alguien que cede fácilmente y empiezan a verse como alguien que sostiene decisiones. Esa autoimagen cambia su comportamiento en otras áreas. Empiezan a hablar con más claridad, a establecer límites más firmes, a rechazar lo que antes aceptaban por comodidad, porque ya no están practicando concesión constante, están practicando coherencia. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y cada mañana te ofrece una decisión simple: ¿vas a negociar contigo o vas a honrar el estándar que dices tener? Muchos creen que el destino es algo que ocurre en eventos extraordinarios. Yo he visto que el destino se moldea en rutinas ordinarias. No en lo espectacular, sino en lo repetido. Si repites negociación, tu destino será más pequeño de lo que podría ser. Si repites coherencia, tu destino empieza a expandirse. Si eres una persona buena, probablemente no quieres vivir por debajo de tu capacidad. Pero querer no basta. La intención sin práctica es solo deseo, y el deseo sin acción sostenida no altera la trayectoria. Observa tu propia historia. Las áreas donde eres fuerte no se construyeron en un día. Se construyeron en repetición, en decisiones que mantuviste incluso cuando era incómodo. La pregunta es, ¿estás aplicando ese mismo principio a tu presencia diaria? Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez sabes que has sido más flexible de lo que te conviene, que has permitido pequeñas grietas en tu disciplina, no para castigarte, sino para reconocer el patrón, porque lo que no reconoces, lo repites. Arreglarte cada mañana no garantiza éxito automático, pero garantiza algo más fundamental, que estás entrenando coherencia, que estás reduciendo la distancia entre lo que dices querer y lo que practicas ser. Y esa reducción de distancia tiene efectos acumulativos. Con el tiempo, dejas de sentir que interpretas un papel cuando actúas con firmeza. Porque ya no es actuación, es identidad consolidada. La negociación silenciosa pierde fuerza cuando decides no alimentarla en lo pequeño. Cuando te dices con hechos, no con palabras. Mi estándar no depende de mi ánimo, no depende del aplauso, no depende de la agenda, depende de mi decisión. Entonces, la pregunta final no es compleja, es directa. En las pequeñas decisiones de cada mañana, cuando nadie te observa y nada parece urgente. ¿Estás negociando la persona que podrías ser o estás construyéndola con actos simples, repetidos y firmes? Yo he llegado a una conclusión sencilla después de observar durante años a personas comunes lograr resultados poco comunes. Casi todo comienza con una declaración silenciosa, no una declaración pública, no un anuncio grandioso, una declaración íntima, repetida, cotidiana. Y vestirse cada mañana, arreglarse con intención, es una de las formas más claras de hacer esa declaración sin pronunciar una palabra. Si eres una persona buena, trabajadora, que quiere avanzar sin perder su esencia, tal vez te reconoces en esta tensión. Sabes que tienes más dentro, pero no siempre lo respaldas con la misma firmeza en lo visible. No porque seas falso, no porque no creas en ti, sino porque te acostumbraste a postergar tu mejor versión para cuando sea necesario. Yo he visto cómo esa postergación se convierte en estilo de vida. Te dices que no hace falta tanto, que lo importante es el contenido, no el envoltorio. Y es cierto, el contenido importa, pero el contenido necesita un marco que lo sostenga. La forma en que te presentas es una declaración de cuánto valoras lo que llevas dentro. Vestirse con intención no es una cuestión estética, es una postura frente a la vida. Es decir, hoy no voy a improvisar mi presencia, hoy no voy a tratar este día como algo secundario, porque el problema nunca fue la ropa. El problema siempre fue la negociación interna que la precede. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y vestirse cada mañana es una decisión sostenida que reafirma quién eres, incluso antes de que el mundo interactúe contigo.
Yo he observado que quienes entienden esto no necesariamente son los más elegantes, ni los más sofisticados. Son los más coherentes. Hay una diferencia profunda entre vestirse para impresionar y vestirse para afirmarse. El que busca impresionar depende de la reacción externa. El que se afirma depende de su propio estándar. Y cuando tu estándar no fluctúa con la opinión ajena, tu estabilidad se vuelve visible. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has sentido que tu entorno no siempre te toma con la seriedad que esperas. Tal vez has percibido que tu presencia se diluye en ciertos espacios. Antes de culpar al contexto, vale la pena observar la declaración diaria que estás haciendo. ¿Te estás presentando como alguien que espera oportunidades grandes? ¿O como alguien que solo quiere cumplir lo mínimo? Vestirse es un acto simbólico. Es preparar tu cuerpo para el tipo de decisiones que quieres sostener. Cuando eliges estructura en tu apariencia, refuerzas estructura en tu comportamiento. Cuando eliges intención en tu imagen, fortaleces intención en tus acciones. No es superstición. Es coherencia psicológica. Muchos viven tratando de cambiar resultados externos sin modificar su ritual interno. Quieren más disciplina, más respeto, más crecimiento, pero comienzan el día desde la inercia, desde la comodidad automática, desde el da igual. Y ese da igual, repetido, se convierte en identidad. Yo no estoy hablando de lujo ni de formalidad permanente. Estoy hablando de conciencia, de no dejar tu presencia al azar, de decidir que cada día merece una versión tuya que no se esconda. Si eres una persona buena, sabes que hay algo dentro de ti que quiere más. No necesariamente fama o poder, más claridad, más impacto, más estabilidad. Pero esa expansión exige una identidad que la sostenga, y la identidad se construye con actos repetidos, no con deseos intensos. Vestirse como declaración diaria es una forma de decir, estoy dispuesto a sostener el peso de mi crecimiento. No voy a esperar a que las circunstancias me obliguen. No voy a elevar mi estándar solo cuando alguien me observe. Voy a practicarlo incluso en días ordinarios. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque quizás sabes que has tratado algunos días como si fueran irrelevantes. Como si no contaran. Pero cada día cuenta. Cada mañana suma evidencia a favor o en contra de la persona que estás formando. La vida observa esa evidencia acumulada, no tus promesas aisladas. He visto personas cambiar su trayectoria no por un evento extraordinario, sino por una serie de decisiones pequeñas sostenidas con firmeza. Al principio, nadie nota nada. Luego, algo empieza a ajustarse. Su forma de hablar, su tolerancia a la mediocridad, su elección de entornos, todo comienza a alinearse con el estándar que practican. Vestirse cada mañana es uno de esos puntos de partida, porque te obliga a elegir conscientemente cómo quieres entrar al día. No reaccionas, decides, y esa diferencia, repetida durante años, transforma la dirección de una vida. Muchos viven esperando una señal externa que confirme que es momento de tomarse en serio. Pero la señal más poderosa es la que te das tú. Cuando frente al espejo decides no reducirte, cuando eliges presentarte con dignidad, incluso si nadie lo exige, cuando entiendes que tu respeto propio no puede depender de la agenda. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y cada prenda elegida con intención es una pequeña decisión que reafirma tu estándar, no porque el mundo necesite verla, sino porque tú necesitas practicarla. Yo no te estoy diciendo que la ropa sea la clave mágica de nada. Estoy diciendo que la decisión detrás de ella es un reflejo de algo más profundo, tu disposición a sostener coherencia en lo cotidiano. Y la coherencia, con el tiempo, se convierte en destino. Si eres una persona buena, capaz, pero a veces dispersa, tal vez esta es la verdad que cuesta admitir. No necesitas más información. Necesitas más consistencia. No necesitas otro plan perfecto. Necesitas sostener lo básico todos los días. Vestirse es básico, pero en su simplicidad encierra una declaración poderosa. Declara que el día importa, que tú importas, que tu presencia no es accidental. Y cuando esa declaración se vuelve diaria, algo dentro se estabiliza. Ya no actúas según el ánimo, actúas según tu estándar. Ya no dependes del aplauso. Depend es de tu coherencia. Entonces, mientras te preparas para otro día común, la pregunta final no es si alguien notará tu esfuerzo, es más íntima, más directa. Si cada mañana fuera un voto por la persona que serás dentro de 5 años, ¿estás votando con claridad? ¿O estás dejando tu decisión en manos de la comodidad momentánea?